Hola, soy Denise Ramírez. En este foro argumentativo presento un breve análisis sobre los fundamentos históricos, epistemológicos y sociopolíticos que dieron origen a la psicología social, política y comunitaria. Desde el contexto histórico, acontecimientos como las guerras mundiales, especialmente la posguerra europea, generaron un gran interés por comprender el comportamiento humano en situaciones sociales. Los investigadores comenzaron a preguntarse por qué las personas obedecen a la autoridad, cómo influyen los grupos en las decisiones individuales y cómo se construyen las actitudes y los prejuicios. Desde el contexto epistemológico, la psicología buscó consolidarse como una ciencia, por lo que se empezaron a utilizar métodos experimentales para estudiar el comportamiento social. Esto permitió analizar de manera más objetiva la influencia del entorno social en las conductas humanas. Finalmente, desde el contexto sociopolítico, los cambios sociales, los movimientos por los derechos humanos y las desigualdades sociales influyeron en el surgimiento de nuevas perspectivas como la psicología política y la psicología comunitaria, que buscan comprender la relación entre las personas, el poder y la sociedad. En conclusión, estos factores históricos, epistemológicos y sociopolíticos permitieron el desarrollo de la psicología social y fortalecieron el uso de método experimental para estudiar científicamente el comportamiento humano en sociedad. Hola a todos, mucho gusto, soy Nelly Herrera Gene y hoy hablaré un poco acerca del surgimiento de la psicología social experimental. Surge en Europa después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Según la historia, después de la Segunda Guerra Mundial, Europa quedó enfrentada a una gran pregunta. ¿Cómo fue posible que millones de personas obedecieran órdenes destructivas y participaran en regímenes totalitarios? Esto los llevó a una crisis moral que llevó a la psicología a buscar explicaciones científicas sobre fenómenos como obediencia, el prejuicio y la influencia del grupo, según Martín Sánchez, 2002. En ese periodo se fortalece la investigación experimental para comprender el comportamiento social. Epistemológicamente, en ese entonces predominaba el positivismo, que consideraba válido solo el conocimiento comprobable mediante experimentación. Por eso el método experimental se convirtió en el eje central de la psicología social. La idea era que si el comportamiento podía medirse y reproducirse en laboratorio, entonces podía comprenderse de manera subjetiva. Según el contexto sociopolítico, también fue determinante este contexto, porque el nazismo mostró cómo el poder y la ideología influyen en la conducta individual. Por eso surge la psicología política, que analiza la relación entre poder y subjetividad, citado en Sandoval 2022. Más adelante, la psicología comunitaria cuestionó la neutralidad del método experimental y propuso una psicología comprometida con la transformación social. Esto lo cita Musito 2014. En conclusión, la psicología social experimental no surge de manera aislada, sino como una respuesta a una crisis histórica profunda. Se consolida bajo el paradigma positivista, pero luego evoluciona hacia enfoques más críticos
que reconocen que el conocimiento psicológico también está influido por el contexto social y político. Hola, mi nombre es Kelly González. En esta actividad analizamos cómo el contexto histórico de la Europa de posguerra influyó en el surgimiento de la psicología social experimental. Después de la Guerra Mundial, surgió una gran preocupación por comprender fenómenos como la obediencia, la autoridad y la influencia social, ya que muchos participaron en acciones colectivas siguiendo órdenes sin ningún cuestionamiento. Ante esta realidad, los investigadores comenzaron a estudiar de manera más rigurosa el comportamiento humano dentro de los grupos. Por eso se fortaleció el método experimental, que permitió analizar las actitudes, la conformidad y las relaciones sociales de forma más científica y controlada. Con el paso del tiempo, estos estudios también dieron lugar al desarrollo de la psicología política y la psicología comunitaria, áreas que ampliaron el análisis hacia temas como el poder, la democracia, la participación social y las desigualdades. Esto demuestra que el comportamiento humano está profundamente relacionado con el contexto social en el que se desarrolla. Cordial saludo, docentes y compañeros. Mi nombre es José Didier Pino Lozano. Hago parte del curso Orígenes de la Psicología Social, Política y Comunitaria del programa de Psicología. En mi participación voy a hablar lo que es el surgimiento de la psicología social experimental en la Europa de la posguerra. ¿Qué pasó? Después de la Segunda Guerra Mundial fue donde surgió la necesidad de poder comprender el comportamiento de las personas dentro de la sociedad, especialmente cómo influyen los grupos y las autoridades en la toma de decisiones de los individuos. En este mismo periodo fue donde se empezó a utilizar el método experimental como parte del conocimiento. ¿Y por qué se empezó a utilizar este método experimental? Porque era el que permitía estudiar el comportamiento social de forma más científica y también nos permitía obtener resultados más confiables. También se le vamos a agregar que los cambios sociales y políticos de la época hicieron que la psicología se interesara más por los problemas sociales y por las relaciones entre las personas y sus comunidades. La psicología social experimental surgió gracias a los cambios históricos y sociales que ocurrieron después de las guerras. Esto lo que hizo fue permitirnos comprender lo que es el comportamiento humano dentro de la sociedad.